Nunca imaginó don Esteban que una tarde cualquiera, al regresar antes de tiempo a su casa, el sonido más simple y cotidiano, un beso en la frente de un niño, iba a derrumbar su confianza como un vaso de cristal hecho añicos. Al abrir la puerta del cuarto del pequeño Martín, lo que encontró no fue un gesto servido por protocolo ni un cuidado mecánico. Vio a Julián Morales, su empleado más discreto, inclinado sobre la cuna, besando el rostro del bebé con una ternura que parecía venir de otra vida, de un otro origen que no cabía en los muros de aquella mansión. Fue un beso que no pedía permiso, que dijo más que cualquier palabra, una entrega que dolía y que, en el mismo instante, exigía preguntas que nadie en esa familia estaba preparado para responder. Madrid se estiraba allá afuera, con su tráfico, su prisa y sus fachadas que guardan tanto como exhiben. Pero dentro de la Moraleja, en la casa de los de la Vega, reinaba un silencio de oro, poblado de retratos, cortinas pesadas y estatuas que conocen la costumbre de mirar sin sentir. Allí, donde las apariencias eran ley, aquel beso fue una fisura. Don Esteban, siempre dueño de la agenda y del tono en cada habitación, se quedó sin voz. No por vergüenza ajena, no por miedo a lo que otros dirían, sino porque en aquel gesto reconoció un vínculo que le era ajeno y que, sin embargo, parecía pertenecer al aire mismo. Julián, al alzar la vista y descubrir al patrón en la puerta, sintió que el mundo se comprimía. Había en su cara la mezcla de la sorpresa y la culpa. Sorpresa porque no esperaba la aparición de Esteban, culpa porque besaba con la intensidad de quien no puede ocultar lo que guarda en el pecho. Era un hombre de 30 y pocos años, de manos ásperas por el trabajo, con los ojos que aprendieron a callar para que otros rieran tranquilos. Su voz, cuando intentó explicar, era una cuerda fina a punto de romperse. Señor, solo lo arrullaba, se despertó y yo... Pero las palabras no iban a borrar la sinceridad del gesto. La escena desplegó una tensión que no era solo entre patrón y empleado. Al otro lado del espejo social estaba Isabela, la esposa de don Esteban, que solía vestir sus silencios con pañuelos caros. Ella apareció en el umbral con esa calma medida que finge no temblar. Sus ojos eran una interrogación sofisticada. ¿Cómo permití que esto pasara? Más aún, ¿qué estaba albergando aquella casa que ella no sabía controlar? Isabela había aprendido a manejar alianzas y reproches con la misma destreza. Sin embargo, la ternura de Julián ante Martín la sacudió de una manera íntima, provocando en su cuerpo una mezcla de celos, miedo y algo peor, reconocimiento de que quizás, bajo su propia piel de porcelana, había huecos que el poder no llenaba. Pero antes de llegar a conclusiones apresuradas, hay que saber quién era Julián y qué lo trajo hasta allí, sosteniendo con tal fervor la vida de un bebé que no era suyo según los papeles. Julián venía de un barrio modesto del sur de Madrid, donde las calles aprendieron temprano a medir la suerte de cada quien. Huérfano de padre desde pequeño, criado por una madre trabajadora que le enseñó que el amor se demuestra con actos, no con discursos. Julián había aprendido a dar sin esperar. Su historia no era heroica, era hecha de jornadas largas, de madrugadas en autobús, de noches en las que sostenía una lámpara y le contaba a sus manos que otro día merecía la pena. Ser empleado en La Moraleja fue, en su tiempo, la promesa de un respiro. Cuidar a Martín, en cambio, se volvió rápido algo más que una obligación. Fue un refugio para su propio corazón roto. En los primeros días, nadie notó la diferencia. Julián hacía su trabajo con la diligencia del que comprende el valor de pasar desapercibido. Limpiaba, organizaba, atendía indicaciones sin murmurar, y cuando le tocaba estar cerca del bebé, todo era natural. Un baño, una nana, un cambio de pañal.
Martín tenía una sonrisa franca, de esas que iluminan un cuarto entero, y parecía buscar la mano de Julián con la misma confianza con la que se acurruca un niño que sabe que será protegido. Pero algo inevitable comenzó a tejerse. El apego no se compra ni se ordena. Nació como germen en las noches en vela, en las canciones susurradas, en las caricias que reparan horarios y olvidos. Don Esteban, observando la escena, sintió que la costumbre que sostenía su mundo se deshilachaba. En su trayectoria había aprendido a controlar crisis empresariales, a negociar con bancos y a domesticar escándalos, pero no tenía manual para aquello, para la intuición de ver a un desconocido amar a su hijo como si lo llevara en la sangre. Sus manos, acostumbradas a sostener contratos, temblaron con una pregunta que asomaba. ¿Qué secreto personal podía justificar un afecto así? Y detrás de la pregunta, la más temida por cualquier hombre de su estirpe, la sospecha de haber sido engañado en lo más íntimo, en lo que cobija la herencia emocional. Aquella noche, mientras la ciudad de Madrid se perdía en su manto de luces, la casa no cerró sus puertas. Las abrió a un silencio que gritaba detrás de cada objeto. Julián, después de ser reprendido con correcciones que sonaban a órdenes más que a palabras de consuelo, volvió a su cuarto pequeño en el ala del servicio. Se dejó caer en la cama, la misma que tantas noches había sentido como apoyo y abandono a la vez. Sacó de su bolsillo un trozo de papel, lo miró largo rato. Era una fotografía ajada. La imagen de una mujer joven con una sonrisa triste, sosteniendo en brazos a un bebé que tenía los mismos rasgos que Martín. El nombre escrito al reverso, Marina. Ese nombre, con su eco de verano y pérdida, le dolía como un viejo corte. Julián la miró y con la frente apoyada en la mesa dejó que las lágrimas no programadas bajaran. No era debilidad, era memoria que exigía ser honrada. En su garganta quedaba la razón de aquel beso. Había promesas no cumplidas, pactos con la memoria. Julián había sido en otro tiempo hermano de esa historia. Marina fue alguien a quien amó sin pedir permiso. Alguien que el destino le había arrebatado demasiado pronto. El bebé en la foto era la prueba de una sangre que no se dejaba enterrar. Años atrás, circunstancias crueles y decisiones tomadas por adultos con poder habían separado líneas de una historia que debía haber sido simple. Amor, parto, familia. Pero la vida, con su manera torcida de resguardar la verdad, escondió nombres, cambió apellidos, regaló silencios. Martín era, en el secreto de Julián, la presencia viva de lo que nunca pudieron resolver. Esa verdad, guardada como un fósforo encendido en el bolsillo, explicaba el modo en que Julián besaba la frente del niño. Era un beso de memoria, de reclamación suave, de una promesa que los años no pudieron apagar. Y aunque no había confesado nada, su cuerpo hablaba por él. Acariciaba con la familiaridad de quien ha aprendido a cuidar para no perder. La confrontación con don Esteban lo sacó de su refugio. No porque quisiera causar daño, sino porque temía que, al romper el silencio, todo el entramado de mentiras y omisiones acabara con la posibilidad de que el pequeño tuviera paz. Esa noche, la mansión pareció dividirse en dos. Por un lado, la rigidez de las etiquetas y la imagen pública. Por otro, el surco profundo del afecto que se niega a ser domesticado. Cualquier decisión que se tomara después tendría un costo. Para Julián, el precio podía ser el trabajo, el techo, la posibilidad de volver a ver al niño que sin querer había hecho suyo. Para don Esteban, el costo podía ser la confianza, la familia y la estabilidad que su nombre había construido con tanto esfuerzo. Isabela, desde su postura elegante, observaba todo con una mezcla que no siempre se atreve a nombrar: miedo a perder autoridad, rabia por la intromisión y un no saber qué hacer con la ternura que la mirada de aquel empleado despertaba en ella. Una ternura que abría huecos que el lujo no llenaba. Al hablar en voz baja con el espejo del pasillo, asegurándose de que nadie oyera,
Julián murmuró una promesa que ya no era solo suya. Mientras respire, te cuidaré, Martín. No era una amenaza ni una ofrenda. Era el juramento de alguien que había aprendido que el amor verdadero se sostiene en la constancia y en los actos pequeños. Y con esa promesa, el destino empezó a moverse. Las preguntas dejaron de ser solo curiosidad ajena para convertirse en una urgencia que pediría respuestas, confrontaciones y quizá perdón. La noche terminó sin grandes declaraciones, pero con el peso de lo inevitable. Las paredes, cómplices de tantas decisiones, ahora sabían demasiado. Y en la habitación donde el niño dormía, la cuna no era ya un simple objeto de madera, era el epicentro de una historia que estaba lista para salir, para obligar a todos a mirar la verdad a los ojos. Porque en asuntos del corazón, sobre todo cuando se cruzan con el orgullo y el poder, las verdades tardan en aparecer, pero cuando lo hacen, no vuelven a callar. La rutina en la mansión de los de la Vega parecía, a simple vista, un engranaje perfecto. Cada mañana, los relojes marcaban la puntualidad de los desayunos, los porteros abrían la reja con la misma inclinación precisa, los autos de lujo salían hacia el centro financiero de Madrid con la seguridad de quien sabe que todo está calculado. Pero debajo de esa apariencia de perfección se escondían hilos invisibles que solo los ojos atentos podían reconocer. Y allí estaba Julián, silencioso, discreto, encajado en el papel de empleado, aunque su corazón lo empujara a otro lugar. El pequeño Martín despertaba siempre con el mismo gesto, una sonrisa traviesa que parecía desafiar la rigidez de aquel hogar. Julián lo levantaba con cuidado, lo acunaba unos segundos y lo vestía con ropa fina que a veces le parecía demasiado frágil para un niño que solo quería gatear y descubrir el mundo. Mientras lo hacía, recordaba escenas de su infancia en las que la ropa era prestada, remendada, heredada de primos o vecinos. No había seda ni lino, pero había calor humano. Julián pensaba, mientras ajustaba los botones diminutos, el amor no está en la tela, está en las manos que te visten. Isabela, elegante incluso en bata de seda, solía asomarse a la habitación para ver cómo su hijo ya estaba listo. Nunca decía nada de más. Apenas un «gracias, Julián», en tono neutro, como si quisiera marcar la distancia entre su mundo y el de él. Sin embargo, había momentos en que sus ojos se detenían en la manera en que Martín reía más con Julián que con ella misma. Aquella observación era como un aguijón, suave pero persistente. Ella, que había deseado un hijo durante años, no podía aceptar que otro tuviera un vínculo más fuerte con él que su propia madre. Don Esteban, en cambio, estaba casi siempre ausente. Su vida giraba alrededor de reuniones interminables, cifras, acciones y decisiones empresariales. Cuando llegaba a casa, lo hacía con la mente aún atada a sus negocios. Miraba a Martín como se observa un legado, un apellido que debía continuar, más que como un niño en el presente. Lo amaba, sí, pero su manera de amar era rígida, heredada de generaciones que confundían respeto con distancia, y esa distancia era el terreno fértil donde el cariño silencioso de Julián florecía sin que nadie lo pudiera detener. Cada rincón de la casa tenía su protocolo. La mesa del comedor debía estar impecable, las copas alineadas, las flores renovadas. Julián cumplía con esas tareas con disciplina, pero siempre con un ojo puesto en el pequeño. Si Martín lloraba, él dejaba todo y corría. Si reía, él celebraba en silencio, como si se tratara de un triunfo propio. Era evidente que para Julián no existía línea entre trabajo y afecto. Todo lo que hacía, lo hacía con amor, y ese amor era imposible de disimular. En las noches, cuando el silencio caía sobre la mansión, Julián se encerraba en su cuarto modesto y sacaba la vieja fotografía de Marina. La observaba con un nudo en la garganta, repasando cada rasgo de su rostro, cada destello de aquella sonrisa que había marcado su juventud.
Recordaba los paseos por barrios sencillos, los sueños de construir un futuro juntos, las promesas que se murieron antes de nacer. Y en esos recuerdos, Martín aparecía como un eco, los mismos ojos, la misma manera de fruncir el ceño al dormir. Es imposible que no sea de mi sangre, pensaba Julián, pero nunca lo decía en voz alta. Había noches en que soñaba con una vida distinta. Soñaba que podía llevar a Martín a su barrio, mostrarle la plaza donde aprendió a jugar, contarle historias de su madre biológica sin miedos ni secretos. Soñaba con darle un amor sencillo, sin paredes de mármol ni relojes de oro, pero lleno de autenticidad. Sin embargo, cada mañana al despertar, la realidad lo devolvía al mismo papel. El empleado que debía callar, sonreír y obedecer. Y aún así, en su corazón, ardía la esperanza de que algún día la verdad saliera a la luz. Por otro lado, Isabela también guardaba secretos en silencio. Aunque desde fuera su vida parecía perfecta, en su interior había un vacío que ni la riqueza ni la maternidad lograban llenar. Martín era su orgullo, pero también la prueba de una herida, la distancia emocional con Esteban. Su matrimonio estaba cimentado en conveniencia, más que en amor. Y en el fondo, aunque jamás lo admitiría, la ternura que Julián mostraba con el niño le recordaba algo que ella nunca había tenido. Una entrega desinteresada, pura, sin condiciones. Esa comparación la corroía lentamente. El ambiente en la mansión se fue llenando de tensiones invisibles. Las miradas largas entre Esteban y Julián, después de aquel beso, los silencios incómodos en el comedor, la manera en que Isabela fingía no sentir celos de un empleado. Todo era parte de un teatro donde cada actor intentaba ocultar sus verdaderas emociones. Pero el pequeño Martín, inocente, seguía siendo el centro de todo. Él no sabía de secretos ni de jerarquías sociales. Solo sabía reír, llorar y extender sus manitos hacia quien le brindaba amor. Y esas manos siempre buscaban a Julián. Un día, mientras Julián jugaba con Martín en el jardín, el niño dijo su primera palabra clara: «Papá». La voz infantil resonó como un trueno en aquel lugar ordenado. Julián sintió que el corazón le saltaba en el pecho y por un segundo estuvo tentado a responderle con un «aquí estoy». Pero se contuvo, sabiendo que aquella palabra podía convertirse en una sentencia contra él. Justo en ese instante, Isabela observaba desde la ventana y sus labios temblaron entre la furia y la tristeza. No era a ella a quien el niño llamaba, ni siquiera a su propio esposo. Era a ese hombre humilde, de ojos sinceros y manos trabajadoras, a quien Martín había reconocido como figura paterna. Aquella tarde, Isabela enfrentó a Julián con voz firme. «No quiero que vuelvas a confundir al niño. Haz tu trabajo, pero recuerda cuál es tu lugar en esta casa». Julián bajó la mirada, respetuoso, aunque por dentro ardía en dolor. No había buscado ese vínculo, había nacido solo, como nacen las raíces bajo la tierra, pero sabía que cualquier paso en falso podía costarle todo: su empleo, su sustento y, lo más doloroso, el acceso al niño. Esa noche, en su habitación, Julián volvió a mirar la foto de Marina. Acarició con los dedos el rostro de aquella mujer que el destino le había arrebatado y murmuró: «No sé cuánto más voy a poder callar». Y en su corazón, la lucha entre proteger el secreto o revelarlo se hacía cada día más intensa. Mientras tanto, don Esteban, ocupado en sus negocios, comenzaba a notar que algo extraño pasaba en su casa. No podía nombrarlo, pero lo sentía. El beso que había presenciado lo perseguía como una sombra. Se preguntaba una y otra vez: ¿por qué Julián mira a Martín con esos ojos? ¿Por qué siento que hay algo que no sé? Y con esas preguntas en mente, decidió que tarde o temprano tendría que descubrir la verdad, aunque ésta lo destruyera. La vida cotidiana en la mansión continuaba, con sus rutinas y protocolos, pero debajo de la superficie, una tormenta silenciosa crecía. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían.
Había un secreto demasiado grande, demasiado fuerte, que tarde o temprano saldría a la luz. Y cuando eso ocurriera, nada volvería a ser igual. La tensión en la mansión de la Vega había crecido tanto que ya era imposible ocultarla bajo los lujos y las apariencias. Los pasillos de mármol reflejaban no solo el esplendor de una familia adinerada, sino también las sombras que empezaban a arrastrarse silenciosas por cada rincón. Julián lo sentía en la piel. Cada mirada de Esteban, cada silencio de Isabela, cada palabra inocente del pequeño Martín era como una pieza de un rompecabezas que estaba a punto de completarse. El recuerdo de aquella tarde en que el niño lo había llamado papá no lo dejaba dormir. ¿Qué pasaría si Esteban lo escuchaba? ¿Y si Isabela lo usaba en su contra? Sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz, pero el miedo a perderlo todo lo atormentaba. Sin embargo, más grande que ese miedo era el amor que sentía por Martín. Ese niño no era solo parte de su vida, era el último vínculo con Marina, el amor de su juventud, la mujer cuya ausencia todavía le quemaba en el pecho. Una mañana, mientras Julián vestía al pequeño en su habitación, escuchó un ruido en la puerta. Cuando giró, Esteban estaba allí, de pie, observando en silencio. Sus ojos oscuros, acostumbrados a leer contratos y detectar engaños, parecían perforar el aire buscando respuestas. El silencio se volvió insoportable hasta que finalmente Esteban habló, con voz baja pero firme. «Dime, Julián, ¿qué eres tú para mi hijo?» Julián tragó saliva. El corazón le golpeaba en el pecho como si quisiera escapar. No podía mentir, pero tampoco podía confesar. Martín, ajeno a la tensión, jugaba con los dedos de su cuidador, riendo con esa inocencia que parecía una burla cruel al dolor de los adultos. «Soy su cuidador, señor», respondió Julián, intentando sonar firme, aunque la voz le temblaba. Esteban no apartó la vista de él, dio un paso más y preguntó: «¿Y por qué entonces lo besas como si fueras su madre?» La pregunta cayó como un rayo. Julián bajó la mirada, pero antes de que pudiera responder, Isabela apareció en la puerta. Había escuchado todo. Sus ojos brillaban con una mezcla de celos y rabia contenida. «Eso mismo quiero saber yo», dijo ella, con un tono cortante. «Julián, este niño es mío, no tuyo. No quiero que lo confundas ni que me lo arrebates». El aire se llenó de tensión. Esteban miró a su esposa, sorprendido por la dureza de sus palabras. Julián respiró hondo, sintiendo que el muro que había construido para proteger el secreto estaba a punto de derrumbarse. Y entonces, con una voz entrecortada, dejó escapar la verdad que había guardado durante años. «No busqué esto, pero Martín es lo único que me queda de Marina». El silencio fue absoluto. Isabela frunció el ceño, sin comprender del todo. Esteban, en cambio, se quedó helado. El nombre resonó en su mente como un eco. Marina. Claro que lo conocía. Había sido una de las trabajadoras del hospital privado donde ellos habían acudido en busca de tratamientos cuando Isabela no lograba quedar embarazada. Marina, la joven dulce y callada que siempre parecía estar en segundo plano. «¿Marina?», repitió Esteban casi sin voz. «¿Qué tiene que ver ella con mi hijo?». Julián lo miró a los ojos, con lágrimas contenidas. Sabía que su vida cambiaría para siempre después de esa frase, pero ya no había marcha atrás. «Marina era el amor de mi vida, y también fue la mujer que dio a luz a Martín». Isabela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Retrocedió un paso, llevando una mano a la boca, como si necesitara contener un grito. «¡Estás loco!», exclamó. «Eso no es posible. Yo soy la madre de Martín». «No», dijo Julián con una serenidad dolorosa. «Usted lo crió en su vientre, señora, pero Marina fue quien lo concibió. Ella murió poco después de darlo a luz y yo juré que cuidaría de él, aunque tuviera que hacerlo en silencio». Esteban se dejó caer en una silla aturdido. Su mente repasaba cada recuerdo, cada tratamiento, cada palabra de los médicos, y de pronto todo empezó a tener sentido.
los secretos de la clínica, las medias verdades que les habían contado, la repentina disponibilidad de un embarazo después de tantos intentos fallidos. Habían sido parte de un acuerdo que jamás entendió por completo. ¿Quieres decir que este niño no es mío?, preguntó con voz quebrada. Julián lo miró con valentía y respondió: la sangre puede engañar, señor, pero el amor no. Usted lo ha criado, lo ha visto crecer, y eso nadie lo puede borrar. Pero la verdad es esta: Martín es mi hijo. El impacto de aquellas palabras retumbó en toda la casa. Isabela rompió en llanto, no solo por la revelación, sino por la herida profunda que significaba escuchar que el vínculo más puro que había visto en su hijo no era con ella, sino con el hombre que limpiaba sus pisos y cuidaba sus jardines. Esteban, en silencio, se levantó y salió de la habitación. No gritó, no golpeó, no insultó, simplemente se marchó, con la mirada perdida, como quien camina entre ruinas sin saber cómo reconstruirlas. Isabela quedó paralizada, y Julián abrazó a Martín con fuerza, temblando. Sabía que había iniciado una tormenta de la que nadie saldría ileso. Esa noche, Esteban no volvió a casa. Isabela, entre lágrimas y rabia, se enfrentó a Julián en la cocina. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué tuviste que meterte en mi vida de esta manera? Julián la miró con los ojos enrojecidos. Porque no quería arrebatarte lo único que podía darte felicidad, pero tampoco podía traicionar la memoria de Marina, ni el amor que siento por mi hijo. Las palabras flotaron en el aire como cuchillos. Isabela lo odiaba y lo comprendía al mismo tiempo, y dentro de ella nació un miedo. Si Esteban decidía apartarse de ella tras esta revelación, lo perdería todo: su matrimonio, su posición, su seguridad. El secreto ya no estaba oculto. La verdad había sido revelada, y con ella las piezas del destino habían comenzado a moverse de manera irreversible. Lo que sucediera después marcaría para siempre la vida de Julián, de Esteban, de Isabela y sobre todo del pequeño Martín, que sin saberlo se había convertido en el centro de una guerra entre el amor y el orgullo. Y en esa batalla todavía nadie sabía quién saldría vencedor. La mañana siguiente amaneció silenciosa en la mansión de La Vega, pero ese silencio no era de paz, sino de tormenta contenida. Las paredes parecían más frías, los pasillos más largos, y hasta los cuadros de rostros serios que colgaban en el salón principal parecían observar con reproche lo que había sucedido. Nadie se atrevía a hablar demasiado alto. Nadie se atrevía a romper la tensión. Julián despertó con un nudo en el estómago. Apenas había dormido, pues pasó la noche entera abrazando a Martín, temiendo que en cualquier momento alguien lo arrancara de sus brazos. No era un miedo infundado. Ahora que la verdad había salido a la luz, todo podía pasar. Podía perder su trabajo, su techo, y lo que era peor, podía perder al niño. Martín, con apenas 3 años, no entendía lo que ocurría. Se aferraba a él con ternura, como siempre, y lo llamaba con su dulce voz: papá, papá. Esa palabra, que para Julián era la mayor bendición, ahora se había convertido en un peligro. Cada vez que el niño lo pronunciaba, sentía que alguien podía escucharlo y usarlo en su contra. Isabela no tardó en entrar en la habitación. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero su mirada seguía siendo dura. «Levántate», le dijo a Julián sin siquiera saludar. «Esteban quiere hablar contigo». El corazón de Julián se detuvo un segundo. Esa frase podía significar cualquier cosa: una despedida definitiva, una acusación, o quizás la oportunidad de explicarse. Tomó aire, acarició la cabeza de Martín y le susurró que volvería pronto. Al llegar al despacho, encontró a Esteban de pie junto a la ventana, mirando los jardines de la mansión. El hombre que siempre había proyectado autoridad y firmeza, ahora parecía cansado, más humano, como si la verdad lo hubiera envejecido de golpe. «Cierra la puerta», ordenó, sin girarse. Julián obedeció,
El silencio se prolongó tanto que sus manos comenzaron a sudar. Finalmente, Esteban habló. No sabes lo que me hiciste anoche. No sabes cómo rompiste todo lo que creía seguro. Julián tragó saliva. Señor, yo nunca quise hacerle daño. Esteban se giró de golpe, con los ojos brillando de rabia y tristeza al mismo tiempo. Pero lo hiciste, exclamó. Ese niño era mi hijo. Creí que era mi carne y mi sangre. Le di mi nombre, mis cuidados, mis desvelos, y ahora tú vienes a decirme que no me pertenece. ¿Cómo se supone que debo vivir con eso? Las palabras eran como puñales. Julián sintió la culpa como un peso insoportable, pero al mismo tiempo algo dentro de él se rebelaba. Dio un paso al frente y habló con voz temblorosa pero firme. No le pertenece a nadie, señor. Martín no es un objeto, es un niño. Y aunque la sangre diga otra cosa, usted seguirá siendo parte de su vida. Nadie podrá borrarlo de su corazón. Esteban lo miró fijamente, respirando con dificultad. Por un instante pareció calmarse, pero enseguida apretó los puños y volvió a golpear con la realidad. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué soy yo ahora? Un extraño, un intruso en mi propia casa. Julián no supo qué responder. El dolor de Esteban era real y profundo. Lo entendía, pero al mismo tiempo sabía que su propio sufrimiento no era menor, porque él había tenido que ver a su hijo crecer a distancia, sin poder llamarlo hijo en voz alta, sin poder reconocerlo como suyo. Ambos estaban heridos, pero en campos opuestos de una misma batalla. Isabela irrumpió en ese momento, con lágrimas cayendo por su rostro. «¡Basta ya!», gritó. «No puedo seguir escuchando esto. No quiero perderlo todo». Se llevó las manos a la cara, sollozando como una mujer que siente que su mundo se desmorona. Yo no pude darle un hijo a Esteban», dijo entre sollozos. «Y cuando lo logré, gracias a ese tratamiento, lo único que sentí fue alivio. Jamás me importó de dónde venía, porque era mío, era mío». Se arrodilló en el suelo, llorando con desesperación. Julián sintió un nudo en la garganta. Por primera vez entendió que Isabela, con todo su carácter, también había sido víctima de las circunstancias. Su maternidad había sido construida sobre un secreto que nunca eligió. Esteban la observó en silencio. Por primera vez en años, la vio vulnerable, rota, y aunque su rabia seguía latente, algo en él se quebró al verla así. El dolor se extendía por la mansión como un veneno. No había rincón que no estuviera impregnado de lágrimas, resentimientos y silencios rotos. Julián volvió a la habitación con Martín y lo sostuvo contra su pecho, llorando en silencio. Le acarició el cabello con ternura y le susurró: «No importa lo que pase, hijo, yo siempre estaré contigo». Aquella noche fue aún más dura. Mientras en la casa reinaba el silencio, cada uno cargaba con su propia herida. Esteban caminaba por los pasillos, incapaz de dormir, preguntándose cómo había llegado a ese punto. Isabela lloraba en su habitación, abrazada a las almohadas, con el temor de que su matrimonio se rompiera para siempre. Y Julián, en la soledad de la pequeña habitación de servicio, sostenía a su hijo y pensaba en Marina, en cómo todo sería distinto si ella siguiera viva. El dolor se había convertido en un huésped permanente. Y lo peor era que ninguno de los tres sabía cómo sanar, cómo recomponer los pedazos de un corazón roto. La herida estaba abierta. Una herida que sangraba no solo en ellos, sino también en el destino de Martín. Porque aunque era apenas un niño, estaba en el centro de una tormenta de adultos que luchaban por amor, por verdad y por orgullo. Y como toda herida profunda, esa batalla estaba lejos de cerrarse. Lo que vendría después sería aún más desgarrador. El día siguiente comenzó con una rutina marcada por un silencio extraño. Don Ernesto apenas había dormido y aunque intentaba disimularlo, su mente no podía apartar la imagen de aquella escena. Se preguntaba una y otra vez, ¿qué clase de vínculo podía tener ese hombre sencillo, aquel trabajador humilde, con su hijo recién nacido?
Clara, notando la tensión en su esposo, trató de suavizar la atmósfera en el desayuno. Sirvió café, colocó flores frescas en la mesa, pero nada parecía funcionar. Don Ernesto estaba distante, abstraído en sus pensamientos, como si buscara una respuesta que aún no estaba dispuesto a aceptar. Mientras tanto, Javier mantenía su actitud habitual, trabajando con el mismo esmero de siempre. Sin embargo, en lo profundo de su corazón sabía que algo había cambiado. Sentía el peso de la mirada inquisitiva de su patrón cada vez que coincidían en un pasillo o en el jardín. Y aunque se esforzaba por mostrarse tranquilo, un miedo silencioso lo iba consumiendo. El temor de que su secreto saliera a la luz demasiado pronto. El pequeño Mateo, ajeno a todo, parecía percibir algo que los adultos no podían entender. Cada vez que Javier se acercaba, extendía sus bracitos con entusiasmo, como si reconociera en él algo más que la figura de un empleado. Ese gesto, repetido día tras día, hacía que el corazón de Javier se desbordara de amor y dolor al mismo tiempo. Una tarde, mientras Clara paseaba con el bebé por el jardín, decidió hablar con Javier. Lo encontró barriendo hojas secas bajo la sombra de un olivo centenario. Con voz serena, pero cargada de curiosidad, le dijo: «Javier, ¿puedo preguntarte algo con sinceridad?». Él levantó la mirada, sorprendido, y asintió en silencio. «He visto la manera en que miras a Mateo. Es como si fuera algo más que el hijo de tus patrones. Como madre, lo noto. Y no puedo evitar sentir que hay algo en tu corazón que no nos has dicho». Javier tragó saliva. Sus manos temblaron levemente sobre el palo de la escoba. Quiso responder, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Clara lo miró fijamente, esperando, pero él solo inclinó la cabeza y murmuró: «Es solo cariño, señora. Cariño sincero». Ella lo observó unos segundos más. Y aunque su intuición le gritaba que había una verdad mayor, decidió no presionar. Sonrió con dulzura y añadió: «A veces el cariño guarda secretos que solo el tiempo revela». Aquella conversación dejó a Javier aún más intranquilo. Sabía que no podría ocultar su historia por mucho más tiempo. El peso del pasado, ese pasado que lo unía irremediablemente al bebé, comenzaba a ser demasiado grande para cargar en silencio. Y mientras el sol se ocultaba sobre los tejados dorados de Marbella, un presentimiento recorría la mansión. La calma estaba a punto de romperse, y lo que se descubriría en los próximos días cambiaría para siempre el destino de todos. La noche cayó sobre Marbella como un manto silencioso. La mansión brillaba con luces doradas, reflejo de un lujo inalcanzable para la mayoría, pero en su interior la tensión era palpable. Javier, con el corazón latiendo desbocado, no podía dormir. Cada sombra parecía recordarle el secreto que había guardado durante tantos años. Ese secreto que lo unía a Mateo de una manera que nadie podía imaginar. Mientras tanto, don Ernesto revisaba documentos en su estudio, intentando concentrarse en negocios que ahora le resultaban insignificantes. Su mente volvía una y otra vez a la imagen del gesto de Javier con su hijo, la ternura en sus ojos, la delicadeza con la que lo abrazaba. Era imposible ignorar la pregunta que no se atrevía a formular: ¿qué vínculo podía justificar algo así? Esa misma noche, un sonido interrumpió la quietud. Javier se levantó del pequeño sofá donde reposaba, llevando consigo una carpeta que había estado escondiendo. Se acercó al cuarto de Mateo, que dormía plácidamente, y por un instante lo observó con una mezcla de amor, miedo y culpa. Sabía que el momento de la verdad estaba cerca. De pronto, una llamada de Clara rompió el silencio. «Javier, ¿puedes venir un momento al salón?», dijo con un tono que mezclaba suavidad y autoridad. Al entrar, encontró a don Ernesto sentado con un sobre antiguo en la mano. Sus ojos lo miraban con una intensidad que lo hizo temblar. «Esto lo encontré en la habitación de Mateo», dijo extendiéndole la carta. El sobre estaba sellado con cera roja y parecía tan viejo que el papel se deshacía al tocarlo.
Javier sintió cómo la sangre se le helaba. Era imposible que don Ernesto conociera la existencia de esa carta. Nadie más lo sabía, excepto él. Con manos temblorosas tomó el sobre, lo abrió lentamente y leyó en silencio. Cada palabra golpeaba su corazón con fuerza, revelando verdades que habían estado ocultas durante años. La historia de un amor perdido, una promesa olvidada y la razón por la que Mateo siempre había buscado en él algo más que un cuidador. Don Ernesto permaneció en silencio, observando cada reacción de Javier. Finalmente, con voz grave y contenida, preguntó: «Javier, ¿es cierto todo esto?». El hombre bajó la mirada, sintiendo cómo el peso de su secreto finalmente se hacía visible. «Sí, es la verdad», susurró. «Todo lo que he hecho por Mateo, lo he hecho porque es parte de mi vida, de mi sangre, aunque no lo entendan». Un silencio profundo invadió la habitación. La mansión, que siempre parecía tan segura y estable, ahora vibraba con emociones que nadie podía contener. Don Ernesto cerró los ojos, procesando la magnitud de la revelación. Había algo en Javier que iba más allá de la lealtad o el cariño, un vínculo que desafiaba cualquier definición convencional de familia. Clara entró y al ver la escena, comprendió sin palabras. Su mirada se cruzó con la de Javier y por primera vez hubo un reconocimiento silencioso. La verdad había salido a la luz y con ella una mezcla de alivio y dolor. Mateo, ajeno a todo, sonrió en su sueño, como si supiera que algo importante acababa de cambiar. Esa noche, las paredes de la mansión guardaron un secreto más, un secreto que había estado latente por años y que ahora comenzaba a transformar la vida de todos. La historia de Javier y Mateo, marcada por silencios y gestos de amor prohibido, estaba a punto de redefinir lo que significaba ser familia, y cada corazón en aquella casa jamás volvería a ser el mismo. Los días que siguieron a la revelación fueron un torbellino de emociones en la mansión de Marbella. Lo que antes había sido rutina y silencio, ahora se llenaba de conversaciones, miradas cargadas de significado y pequeños gestos que revelaban lo que cada uno sentía. Javier ya no era solo el empleado, se había convertido en alguien indispensable, no por obligación, sino por amor y verdad. Don Ernesto, quien siempre había sido un hombre de negocios implacable, comenzó a ver la vida desde otra perspectiva. Cada sonrisa de Mateo, cada abrazo que Javier le daba, le recordaba que el verdadero valor no estaba en las cuentas bancarias ni en los lujos, sino en los lazos humanos que se tejen con sinceridad y afecto. La tensión que antes habitaba en la mansión comenzaba a disolverse, reemplazada por un respeto profundo y silencioso, lleno de comprensión. Clara, testigo de todo, se acercó a Javier una tarde mientras organizaban juntos la biblioteca del estudio. Su mirada ya no estaba cargada de sospecha ni de juicio, ahora brillaba con gratitud y admiración. «Nunca imaginé que detrás de tus ojos hubiera tanto amor y sacrificio», le dijo con voz suave. «Gracias por cuidar a Mateo de esta manera». Javier sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Por primera vez podía mirar a todos sin miedo ni culpa, y su corazón se llenó de una paz que había estado ausente durante años. Mateo, por su parte, parecía percibir el cambio. Su relación con Javier se volvió más cercana, más natural, como si el pequeño entendiera, incluso en su inocencia, que aquel hombre era parte fundamental de su vida. Con el tiempo, la mansión se transformó también. Ya no era solo un lugar de lujo y apariencia. Se volvió un hogar en toda la extensión de la palabra. Las risas del niño resonaban en cada pasillo y cada rincón guardaba historias de cariño compartido y momentos de ternura. La familia, aunque marcada por secretos y revelaciones dolorosas, encontraba ahora fuerza en la honestidad y el amor que emergía de los gestos más simples. Don Ernesto, en un acto de humildad y reconocimiento, organizó una pequeña reunión familiar. Frente a Javier, Mateo y Clara, expresó con voz firme y emocionada:
Hoy comprendemos que la verdadera familia no se define solo por la sangre, sino por los lazos de amor, cuidado y entrega que creamos día a día. Gracias por mostrarnos que lo más valioso no puede comprarse con dinero. Javier, con lágrimas en los ojos, abrazó a Mateo con fuerza, mientras Clara lo observaba con una sonrisa que reflejaba aceptación y respeto. La transformación no había sido solo de las circunstancias, sino de los corazones. Cada uno de ellos había aprendido que la verdad, aunque dolorosa al principio, tenía el poder de sanar, unir y cambiar vidas para siempre. Finalmente, aquella mansión en Marbella, que había sido testigo de secretos y silencios, se convirtió en un símbolo de amor verdadero. La historia de Javier y Mateo dejó de ser un simple secreto para transformarse en un legado de afecto, valentía y entrega que inspiraría a todos los que escucharan su relato. La lección era clara: la familia no siempre es quien la sangre dicta, sino quien el corazón reconoce y abraza sin condiciones. El sol de la mañana iluminaba la terraza, y Javier observaba a Mateo jugar en el jardín, sintiendo una paz que jamás había conocido. Cada gesto del niño, cada sonrisa, le recordaba que había elegido la verdad y el amor por encima del miedo y la apariencia, y que esa decisión había cambiado su vida y la de todos para siempre. En ese instante, comprendió que la verdadera riqueza no estaba en las posesiones, sino en los vínculos que construimos y protegemos con el corazón. La mansión en Marbella, con sus grandes ventanales que dejaban entrar la luz del Mediterráneo, ya no era simplemente un símbolo de lujo. Se había transformado en un hogar lleno de vida, emociones y aprendizajes. Javier, Mateo y Clara habían vivido días intensos de revelaciones y cambios que los habían marcado para siempre, pero también les habían enseñado que la verdad, aunque dolorosa, podía sanar heridas y fortalecer vínculos. Don Ernesto, sentado en el amplio salón con la mirada profunda y serena, reflexionaba sobre todo lo que había ocurrido. La vida le había enseñado que el dinero y la apariencia podían dar confort, pero no podían comprar lo que realmente importa: la confianza, la lealtad y el amor genuino. Cada gesto de Javier hacia Mateo había sido un recordatorio constante de que el afecto verdadero no entiende de títulos ni de riquezas, y que los lazos del corazón trascienden cualquier barrera social. Clara, observando a Javier y al pequeño Mateo jugando en el jardín, sintió una mezcla de admiración y gratitud. Aquella historia que comenzó con secretos y silencios había desembocado en un aprendizaje invaluable. La familia no siempre se define por la sangre, sino por el cuidado, la entrega y la presencia constante en los momentos que realmente importan. Javier, mientras recogía los juguetes del niño, recordó los momentos difíciles que había atravesado: la incertidumbre, el miedo a ser juzgado y la soledad que tantas veces lo había acompañado. Sin embargo, también recordó la fuerza que surgió de su amor por Mateo, esa fuerza que lo impulsó a permanecer, a cuidar y a no rendirse nunca. Aquella fuerza lo había transformado y lo había elevado a un lugar de respeto y reconocimiento, no solo ante los demás, sino ante sí mismo. El pequeño Mateo, ajeno a la complejidad de los adultos, mostraba con su inocencia la pureza del vínculo que los unía. Cada risa, cada abrazo, cada palabra espontánea era un recordatorio de que los actos de amor más sinceros son los que dejan huella en el alma y cambian destinos. Con el tiempo, la mansión se convirtió en un espacio de armonía y aprendizaje para todos los que la habitaban. Los secretos que antes pesaban sobre sus habitantes se transformaron en historias de resiliencia, valentía y afecto. La experiencia enseñó que los momentos difíciles y las revelaciones inesperadas pueden ser oportunidades para crecer, para mirar más allá de la superficie y para valorar lo que verdaderamente importa. Finalmente, la historia de Javier y Mateo dejó de ser un secreto guardado entre paredes lujosas.
se convirtió en un legado de amor y humanidad, una lección viva de que la familia se construye con corazón, respeto y entrega. Don Ernesto, Clara y Javier comprendieron que cada gesto, cada sacrificio y cada instante compartido tenía un valor incalculable. La riqueza más grande no estaba en los objetos ni en los títulos, sino en la capacidad de amar, proteger y estar presente para quienes realmente importan. Mientras el sol se ocultaba sobre Marbella, bañando la mansión con tonos cálidos y dorados, Javier observaba a Mateo dormir plácidamente. Sintió una gratitud inmensa. Había elegido la verdad, había protegido lo que amaba y a cambio había recibido algo mucho más valioso que cualquier fortuna material: la certeza de que su entrega y cariño habían construido un lazo irrompible y eterno. El eco de aquella historia permanece más allá de los muros de la mansión, un recordatorio de que, incluso en medio de secretos, traiciones y dudas, la honestidad, la entrega y el amor auténtico tienen el poder de transformar vidas, sanar corazones y dejar un legado que nadie podrá borrar. Porque la verdadera riqueza reside en los vínculos que creamos y en el amor que damos sin esperar nada a cambio. Y así, entre abrazos, lágrimas y sonrisas, se cerró un capítulo de dolor que dio paso a un futuro lleno de esperanza, reconciliación y afecto genuino, recordándonos que el amor verdadero siempre encuentra su camino, incluso en los lugares más inesperados.